los programas habituales de radio que se pueden encontrar, o sea, ya sea Dinesat, o mucha Sala Radio gratuito, es la parte del audio. La parte del audio, lo que tenemos que en GNU Linux tenemos distintos servidores de audio, no como tenemos en Windows, que únicamente tenemos DirectX, que es quien maneja la parte de video y dispositivos, y el cual hace uso de DirectSound. Lo que tenemos acá son distintas arquitecturas, las cuales van acodadas una sobre la otra. En la línea más abajo se encontraría ALSA. En muchas distribuciones ya viene con Pulse. ¿tá? Y lo que hace Jack es trabajar encima de esos servidores de audio. ¿Qué es lo que hace? Básicamente mejorar la ganancia, las latencias. La latencia sería el tiempo transcurrido entre lo que es un impulso y el evento. O sea, se puede notar fácilmente en los programas que se usan habitualmente, por ejemplo, para DJ. Por ejemplo, cuando apretan el play, quedan esperando y quieren un instant play que salga rápido y queda y demora unos segundos en salir. Acá lo que va a hacer justamente es eso. Lo que nos va a permitir acá es evitar todas las aplicaciones externas que hacen uso de la tarjeta de sonido y dejarnos únicamente que nosotros seamos los que manejemos qué aplicación va a hacer uso de la tarjeta de sonido. O sea, entonces lo que evitamos, por ejemplo, son los sonidos que hacen, por ejemplo, cuando hacemos un clic, todo ese tipo de cosas que lo que va a hacer es bajarnos, por ejemplo, la latencia de las aplicaciones, quitar todo eso y dejar solamente cerradas las aplicaciones que nosotros queremos conectar, que son las que van a tener acceso exclusivo a la tarjeta de sonido. Acá tenemos, por ejemplo, un esquema de lo que serían las conexiones que tenemos, donde están los clientes que trabajan con Jack. No todos los programas trabajan con Jack. Y acá lo que tenemos es cómo manejamos, por ejemplo, con un ecualizador la salida y su posterior conexión con lo que está sonando en el sistema. ¿tá? O sea, el playback lo que hacemos es redireccionarlo al ecualizador o a un procesador, un limitador. Lo que hacemos acá, y acá lo que tenemos es el reproductor previamente. Acá nos va a mostrar todo lo que serían las conexiones que tenemos en este momento. En el caso de las distribuciones, en realidad, estos programas se pueden usar en cualquier distribución de GNU Linux. Son multiplataforma también, o sea que el que lo quiera probar en sistemas Microsoft también lo puede usar. Y lo que vamos a definir acá va a ser, según el tipo de uso, el programa que vayamos a usar. Tenemos, por ejemplo, en el caso que lo que queremos hacer sería una especie de podcast o una transmisión en vivo, lo que nos queda más fácil para usar es Internet DJ Console. Lo que hace esta aplicación es brindarnos hasta 4 decks de reproducción y tendremos un botón de fácil acceso ahí que es para habilitar el micrófono en el momento que quieramos. En este momento lo que estamos usando esta aplicación es para usar la salida y redireccionarla, por ejemplo, a donde estamos haciendo la transmisión de streaming. En este caso le estamos diciendo que haga una grabación del canal 1, ¿tá? Y acá lo que nos permite esto es usar distintos servidores de conexión. Supongamos que en el caso 2, por ejemplo, en el caso 1 tenemos que estamos saliendo del puerto 8000 y en el 2 tenemos un servidor de respaldo que está apuntando al puerto 8001, que eso va a depender únicamente del ancho de banda que tengamos. Tenemos que tener en cuenta que ahí lo que estamos haciendo, estamos subiendo audio del servidor, o sea que no es algo relativamente liviano, y el tiempo de respuesta tampoco vamos a esperar que sea en tiempo real, siempre va a tener unos retrasos de unos segundos, digo, porque lo que hacemos es, lo más recomendable en este caso es tener solamente el servidor de respuesta ahí y dejarlo al otro sin conectar. Acá lo que tenemos es para cargar la cartilla, y lo único que tiene esto es reproductor
entrada de auxiliar, podemos mezclar teléfonos, ¿tá? Pero lo que no tenemos es la posibilidad, por ejemplo, de cargarle cuñas, pisadores, ese tipo de cosas. O sea, es más bien un estilo básico si queremos salir rápido a internet. Ya el programa está todo en una cosa sola. Entonces, sin cambiar de aplicación, ahí lo que tenemos es todo lo que podemos precisar para hacer un programa en vivo, por ejemplo, o simplemente cargar un playlist, cargar una lista de canciones y dejarlo con una reproducción continua. Si bien tiene para hacer mezclas y demás, pero digo, son en realidad mezclas relativamente básicas. O sea, lo único que vamos a tener es un crossfade para hacer una mezcla y eso. Y lo que vamos a cambiar son los distintos modos. Si vamos a hacer para stream o si vamos a usarlo en modo DJ. ¿Tá? En este caso el modo DJ nos va a deshabilitar lo que sería la parte de teléfono y demás y va a quedar una interfaz un poco más limpia. Acá lo que tenemos a la derecha van a ser los indicadores. Acá tenemos los niveles de señal que nos está marcando. Si tenemos algún stream que esté manejando. Y acá tenemos si estamos grabando alguno de los canales. Acá tenemos para habilitar los micrófonos y demás. O lo que podemos hacer en el caso que queramos usar más de un micrófono, podemos usar la salida de auxiliar, el botón también, y usarlo como que fuera otro micrófono también. Bien. Acá lo que tenemos ya es para configurar cuál es el formato de streaming. En el caso de nosotros estamos usando OGG a 112, el bitrate de 112. ¿Cuál es la diferencia en realidad? No es lo mismo de 112 que tiene el MP3. Acá en 112, lo podemos probar en cualquier navegador, es una calidad mucho mejor que lo que te ofrece el MP3. Y estamos hablando que más allá de eso también es un formato libre, que es justamente lo que nosotros promovemos. En este caso, la limitación en sí que tiene el programa, que en realidad la grabación se hace en formato FLAC, o sea que el archivo generado de audio va a ser un archivo enorme. Si bien es un formato sin pérdida de calidad, el archivo que genera, estamos hablando que un par de horas de transmisión, estamos hablando de gigas de información. O sea que después guardarlo y demás es un proceso bastante complicado. Acá digo es lo que tenemos, 1 hora 23, que es lo que estamos grabando. Y el archivo está en casi 1 GB. O sea, está relativamente bajo todavía. Y comparado con otros formatos, ¿qué tanto más grande es? Lo que pasa es que el tema del formato FLAC, lo que tiene con respecto a otro es el MP3 es un formato con pérdida de calidad. O sea, si bien hay ciertos sonidos que no son audibles para el oído humano, o sea, sí lo son para la máquina, eso, cuando hacemos una compresión de audio, eso se pierde, en realidad. Entonces ahí de esa forma lo que se hace es comprimir más y achicar lo que sería el tamaño del archivo. En este caso tiene muy buena fidelidad de audio, ¿tá? Guarda todo exactamente, no pierde nada, ¿tá? Y aún así claro, eso lo que da es que genera un archivo enorme, ¿tá? Igualmente, o sea, estamos hablando que eso cuando hacemos una conversión, o sea, no cuando hacemos una copia, porque, o sea, acá en digital cuando hablamos una copia de copiar bit, en realidad, como a veces te dice la discográfica que una copia de un CD a otro CD es distinta porque es distinta calidad, en realidad bastante erróneo. En realidad estamos copiando bit, o sea, no estamos copiando nada análogo, o sea, el que tenemos original va a ser copia fiel, es exactamente lo mismo. Acá en entonces lo que tendríamos sería una solución rápida, pero no muy compleja para hacer, por ejemplo, grabaciones de podcast o salir en radio, o de pronto una radio que no necesite vender tandas, que no necesite tener pisadores ni nada. Si bien tiene la opción de agregar algunos jingles, pero lo único que tiene es la opción de agregar un par de jingles, nada más.
O sea, esa es lo que tiene, es relativamente bajo. Así que yo con eso salgo con una radio online a la carrera ahí. Con eso y 15 minutos ya tenés una radio funcionando. O sea, la ventaja es que es liviano, es práctico. ¿Cuál es la... Exacto, esa es justamente una de las ventajas que tiene. O sea, no necesita tampoco en el caso de mucha configuración, porque en realidad como trabaja únicamente con jack, una vez iniciado lo primero que va a buscar es si el servidor jack está iniciado. De otra manera ni siquiera va a dejar iniciar la aplicación. O sea que no va a tener que tener conocimiento de hacia dónde va direccionado el audio ni nada. Y después que en realidad es relativamente gráfico y no necesita un nivel técnico para aprender a manejarlo. Es muy básico. Generalmente acá digo, lo que más usamos es el sistema que usamos acá en la automatización de radio. En el 90% de los casos son sistemas de playlist. O sea, una lista de reproducción y es lo que estamos usando. Generalmente el modelo americano es distinto, es más el modelo de cartucho ya parecido a lo que sería Jazzler, que son los distintos cartuchos y ahí esa es la diferencia principal. Este es un modelo más visual y práctico, porque en realidad podemos cargar 50 temas y verlos en el momento, y en el sistema más americano tipo de cartucho podemos ver una listita de 5 o 6 iconos que son las canciones que estamos viendo en el momento. Esas son a grandes rasgos la diferencia que tenemos. En este caso, ya acá pasamos lo que sería otro tipo de programa y acá sí sería ya algo más profesional, por así decirlo, para cuando precisamos justamente vender publicidad, usar pisadores, ¿qué ventajas tiene con respecto a otros sistemas de pago y eso? Cosas que otros no traían, por ejemplo, supongamos con el más extendido en este momento, Dinesat, que la mayoría lo usa, es que si hiciéramos, por ejemplo, en Dinesat, queríamos reproducir una canción, teníamos que importarlo a la base de datos, normalizarlo, hacerle la creación del tag, editarlo, todo lo que fuera, para después tenerlo en la lista y después recién poder reproducirlo. Entonces, generalmente, el problema principal ahora es que tenemos el archivo de audio y generalmente queremos arrastrarlo hacia el playlist y reproducirlo de inmediato, sin tener que pasar por todo ese proceso que generalmente es tiempo. Y después el problema es que acá, por ejemplo, tenemos la opción de trabajar con base de datos si queremos también. Tenemos la opción, pero no es un requisito fundamental. ¿Ah? En cuanto al funcionamiento, lo que tenemos van a ser la posibilidad de usar dos auxiliares, la parte de eventos, y después lo que vamos a tener es va a ser un explorador, y acá lo que podemos ver es el log de emisión que vamos haciendo. ¿Tá? Este programa, la diferencia que tiene con respecto al que estábamos mostrando al Internet DJ es, este programa se vale de recursos adicionales, por ejemplo, para hacer un stream. No está todo integrado dentro del mismo programa. Entonces, en ese caso, ya tendríamos, por ejemplo, que usar un programa más bien tipo BAT, que BAT lo que es un programa de broadcast, que lo que hacemos es elegir cuál es la tarjeta de sonido que queremos que tome el audio, configurar un servidor de stream, ¿ah? Y esto lo que va a hacer es tomar una salida de audio y enviarla al streaming. Eso lo tenemos que hacer porque en realidad lo que hace, por ejemplo, Radit, se vale de esos recursos, es más bien para lo que sería una transmisión en vivo sin salida hacia internet. Si bien los tiene, pero las herramientas que tiene han quedado bastante desactualizadas y no tiene un buen funcionamiento. Entonces digo, lo que tenemos acá es justamente esa opción, que lo que hacemos es definir cuál es la tarjeta de sonido que queremos que tome el audio y enviarlo ahí a internet.
Vamos a mirar un poquito lo que serían las herramientas acá. Este es lo que tiene en el caso de Radit, que no trabaja con jack, trabaja directamente sobre alza o pulse o el servidor pulse. ¿Ah? Y tenemos la opción de, por ejemplo, de fundir los audios, y tenemos, por ejemplo, la opción de cargar los pisadores y decirle cuánto es el tiempo que queremos darle, ya sea de entrada o de salida al pisador. En este caso, el detector de silencio, que sería, funciona mucho mejor, digo, que aplicaciones de varios dólares, porque sí, en realidad detecta muy bien lo que es la finalización de una canción o a cuánto queremos que llegue el nivel de silencio hasta que llegue a cierto volumen, y lo que hacemos es que automáticamente ahí solape la canción o haga un fundido. Otra de las cosas interesantes que tenemos acá, y es que no se veía muy comúnmente, ahora casi todos lo empezaron a agregar, es la posibilidad de añadir radios de internet. Muchas emisoras lo que tienen es no cubren el horario con programas propios, entonces lo que hacen es tomar de cierto horario y tomar un programa X y agregarlo. Entonces acá lo que tenemos la facilidad es de agregar una radio para internet, ¿va? Y solamente lo único que tenemos que hacer es agregar la URL, nada más. No tenemos ni que definir ni qué codec, si es Showcast, si es Highcast, qué es lo que sea. O sea, lo único que le ponemos es la URL y el programa se va a encargar de tomar el audio y reproducirlo. Programar la hora de comienzo. Si lo agregas acá, lo vas a agregar directamente en la lista de reproducción. Si lo querés programar, en realidad lo que tenés que venirte, exactamente, es a la parte de eventos. Y acá sí, al agregar el evento, lo que podemos elegir es la periodicidad que se va a reproducir ese evento, si es una vez al día, lo que sea. Esto pasa también para las radios que venden publicidad. Digo, la parte de utilidad que tiene es el poder programar, por ejemplo, la fecha de inicio y terminación de un evento. Supongamos el caso que de pronto nos contratan una publicidad solamente por un mes. Lo que hacemos es definir cuándo es que inicia y cuándo es que expira el evento. Entonces, de esa manera lo que vamos a decir, bueno, programamos que durante un mes corra ese evento y al finalizar esa publicidad no se va a reproducir nuevamente. ¿A qué se refiere con la prioridad alta? La prioridad en realidad alta se refiere a lo que es la reproducción. No tenés forma de calcular exactamente, si vos tenés una lista automática, cuánto tiempo va a terminar. Esto lo que hace es que si le das prioridad alta, te va a cortar el audio automáticamente a la hora de programar, te va a alargar la publicidad. O sea, por más que esté arrancando una canción, eso es lo que va a hacer con prioridad alta, te la corta y arranca la publicidad. Eso es lo que tiene. Lo que tenemos acá para o sea, fácil de fácil uso en realidad es creamos una lista, podemos arrastrar desde el explorador, podemos arrastrar, y si no, la otra opción que tenemos es desde acá mismo en la lista poder cargar una locución de hora, lo que sea. ¿Pero tiene una base de datos aparte o cargas directamente más? No, acá lo que vos vas a hacer, por ejemplo, es, si vos querés en realidad guardar una lista, ¿ah? Y acá vos lo que puedes guardar una lista, pero una lista de reproducción, porque si es un evento vas a tener que ir al programador de evento. O sea, ya sea el programador de evento, puedes cargar una carpeta de audio, y acá tenés este tipo de evento. Esas son las cosas. Puedes cargar, bueno, la radio, las locuciones, una carpeta, un fichero. Dentro de las cosas que puedes elegir ahí es una lista de reproducción también, ¿tá? Porque siempre, o sea, igual que en todo reproductor de automatizador de radio,
El reproductor principal va a ser el que vas a cargar las cuñas, la publicidad, la reproducción. Eso otro es, si vos lo que querés hacer es guardar, por ejemplo, una lista X de reproducción de tal audio. Por decirte, querés cargar géneros, cargar latinos, cargar... Entonces lo que haces es cargar con esa lista e insertar después la lista, sin tener que cargar el archivo. Entonces te va a leer cuál es la lista y va a hacer referencia a la carpeta que va a ser la que tiene que reproducir. Al igual que haces, al igual que arrastras un audio y lo colocas ahí, lo mismo puedes hacer con carpetas enteras, sin tener que guardar todo en una base de datos. Claro, esa. Sí. Igualmente el reproductor lo que tiene, por ejemplo, para programar en el caso de los cortes de energía y eso, es la reproducción automática, el inicio automático, con una carpeta que vos le definas. ¿Ah? Que eso se guarda, en realidad, en el caso, o sea, como lo tenemos ahora funcionando, está compilado con librerías estáticas. O sea, las librerías necesarias están todas dentro de la carpeta del programa. O sea, que los archivos de configuración y demás van a quedar todos ahí adentro. O sea, movés esa carpeta hacia cualquier lado y ya funciona. ¿Ah? Igualmente lo que va a hacer el reproductor es iniciar siempre con la última carpeta, audio, lo que sea que estuvimos reproduciendo. No tiene esa por defecto de Lemagrar. Si no tiene la por defecto, que es la que se programa generalmente para cuando hay caso de corte de energía o cosas de ese tipo, para que siga emitiendo audio. Ese es como un iCast, como un Showcast, algo así de esa. Este en realidad puede manejar los dos. Pero te quiero decir, vendría a suplir lo que viene a ser... Claro, viene a suplir eso y funciona con cualquiera de los dos, tanto con Showcast como Icecast, en cualquiera de las versiones. Este en realidad es el que teníamos, por ejemplo, cargado, pero con otro servidor que estábamos usando Castor. Vamos a volver acá un poquito algunas cosas que estaban interesantes y se me pasaron por ahí. En el caso del servidor Jack, volviendo un poquito para atrás, hay un montón de plugins, dos de ellos los más conocidos, que uno se llama Calf y el otro se llama LSDPA. Son los dos, lo que hacen es agregarle funcionalidades, por ejemplo, acá tenemos el host, agregarle plugin al audio que ya tenemos. ¿Tá? La mayoría de los programas, por ejemplo Dinesat, es muy reciente la integración de procesadores de audio dentro del programa. ¿Tá? Los musicalizadores que tengan un buen funcionamiento, o sea, en el caso de los dos programas estos, los musicalizadores tienen un buen funcionamiento. Cuando nos referimos a esto, un ejemplo práctico es Dinesat repite muchas las canciones si lo dejamos en el musicalizador automático. Por ejemplo, lo que hace es evitar ese tipo de cosas. En la parte del audio, lo que tenemos es, este plugin en realidad no es para el programa de radio, sino que es para el servidor de audio Jack, ¿tá? Y lo que nos permite es tener, por ejemplo, desde aplicaciones MIDI, por ejemplo, un piano, un órgano, lo que sea, y redireccionar la salida por el plugin. Por ejemplo, en este caso estamos usando, que estamos usando para emitir, un ecualizador de 30 bandas, el cual nos va a dejar, lo que tiene de bueno, que generalmente en muchas aplicaciones a veces no lo traen, es definir el nivel de excitación de entrada de audio. ¿Tá? Generalmente tenemos que, si se saturó la entrada, la salida obviamente ya nos va a quedar saturado. ¿Tá? Entonces nos permite manejar tanto la entrada como la salida de forma individual. La entrada puede estar saturada con un nivel muy bajo, porque el audio ya viene saturado, y el nivel de salida puede salir allá abajo, que prácticamente no lo escuchemos. Entonces de esta forma lo que tenemos es poder manejar el nivel de entrada que tenemos de audio y de forma independiente el nivel de salida, sin llegar a un punto de saturación que obviamente ya va a empezar a clipear ahí. ¿Haría más o menos la función del Orban?
En realidad hace más bien la función de lo que sería el virtual cable para conectar al Orban. ¿Tá? Que lo que hace es exactamente, la arquitectura es la misma. En realidad lo que hace el virtual cable es generar una salida virtual de audio y redireccionarla antes de que salga, por ejemplo, al streaming. Entonces toma el audio, el virtual cable, lo manda al Orban, por ejemplo, que es el procesador, y de esa manera lo que hace es ecualizar un limitador de audio, un procesador, que es lo que tenemos acá, por ejemplo, conectado. Sí, o interconectar justamente aplicaciones de audio adentro de la máquina. Sí, en este caso también te puede ser útil porque, por ejemplo, suponete que tenés un equipo solo y querés mandar distintas señales de audio a distintas emisoras. Exacto. Entonces con las salidas virtuales lo que haces es redireccionás el audio para cada salida virtual teniendo una tarjeta de sonido y podés tener distintos streaming de distintos audios con la misma aplicación. Acá el tema de los plugins Los plugins no rompen mucho el sonido, no deja piel, como yo he probado, son como, siempre te recortan algo, los ecualizadores no son... Mira, en este caso, tanto la parte del procesador de audio y lo que es la parte del ecualizador, o sea, probándolo realmente después de mucho tiempo, te puedo decir que tiene calidad profesional. Anda perfectamente, ¿no? Lo que te marca ahí, porque muchas veces tenés una aplicación que te muestra un búmetro que te marca que no tenés saturación y lo vas a escuchar y sabes que el audio está saturado. Que ese es uno de los inconvenientes. Acá lo que tiene es que lo que te está marcando es lo que está saliendo. Eso es lo que tiene distinto. Y en realidad la parte, ya sea el limitador, el ecualizador, tiene un buen funcionamiento. Yo en realidad los invito a probarlo y van a ver que los resultados son igual, inclusive en algunas cosas mejor que algunos de calidad profesional. ¿Los plugins estos vienen con el CALF ya o se los cargaste por aparte? No, ya viene el paquete completo dentro del CALF. En el caso si tenés por ejemplo, lo que tiene el CALF, que cambian mucho los plugins que tiene. Pero como viene integrado todo dentro de un paquete, si lo tenés en alguna distribución de Linux, generalmente si hay una actualización, automáticamente tenés que actualizar todo el programa. Todo entero, sí. Es como si fuese MST más o menos. Sí, pero claro, el tema es que, por ejemplo, el otro plugin, el LSPA, viene por separado. Entonces, exacto, entonces vos tenés la opción, viste, tenés, por ejemplo, las aplicaciones por separado. Por eso te preguntaba a ver si era un paquete, esto ya venía todo armado. Claro, este sería el otro plugin, ¿viste? Pero el CALF, por ejemplo, ya viene un paquete todo entero. Entonces no tenés forma de sacarlos aparte. Ya cuando tenés, ya directamente tenés todo. Porque en algún programa de audio y video hay... Sí, alguno queda, ¿no? Sí, acá no tengo eso porque ya hace rato que no los uso. Pero estos en realidad son partes de lo que es el otro plugin, que hace lo mismo, pero pasa lo mismo que en cantidad de aplicaciones en lo que es el sistema colaborativo. A veces llama mucho más la atención cierto proyecto queda un poco abandonado o porque de pronto yo puse una idea y no se vio ahí y bueno, yo ya hago un fork, me voy para la otra aplicación y esto fue un poco lo que pasó. El otro plugin quedó bastante desactualizado y sale en constante mejora y se ha vuelto una comunidad mucho más grande de lo que era el que arrancó el proyecto. CALF, sí. Entonces, claro, eso es lo que hizo que en muy poquito tiempo, o sea, hasta hace cuestión de 2 años, CALF prácticamente en muy pocas distribuciones se lo veía. Y ahora lo buscas en los repositorios de software y es muy difícil que no esté. Se da justamente el caso inverso. Que si tiene buena sensibilidad de audio, que si hablan del fondo también lo...
acá otro programa que tenemos, que en mi caso lo uso bastante con el tema de los audios, que generalmente nos llegan de distintas fuentes. Como cada maestro con su librito, generalmente nos va a llegar uno que convierta a 128 y dice que no pierde nada de calidad, y otro que convierta a 256 y posiblemente lo escuche como un disco de vinilo. Entonces, lo que tenemos acá es lo siguiente. En realidad tenemos una diferencia que, en cuanto a conceptos, que muchas veces se confunde. El normalizar audio con aplicarle la ganancia. Cuando hacemos la normalización de audio, lo que hacemos es, dado un audio X, los picos que saturan, lo que hace el normalizador, los corta. Pero ¿qué pasa cuando los corta? Corta los picos de saturación, pero el audio va a seguir saturado. Lo vamos a escuchar más bajo, pero el audio no va a cambiar. Esto lo que hace es tomar el audio y bajarle los niveles de ganancia, no solo cortar los picos, hasta quitarlo del punto de saturación. Generalmente viene en 89 dB, que es lo que viene, que es un nivel un poco bajo en realidad. Generalmente lo uso en 92, pero en 92 ya queda ahí rozando lo que sería los picos de saturación. Entonces digo, es un programa a tener en cuenta, porque lo que hace es no normaliza este audio, sino que lo que hace le aplica una ganancia, y lo que hace es bajar constante lo que sería. Van a notar igual un cambio en lo que sería el volumen, el nivel de audio, pero el audio ese va a dejar de saturar, va a dejar de escucharse mal. Disculpa, ¿cuándo te viene saturado? ¿Con una grabación en vivo? ¿La música no? No, la música también. Sí, la música también. Sí, tenés. ¿Te venga saturada la música? Que te llegue saturada. Sí. Que te llegue saturada, sí. Generalmente, mirá, hay varios programas que no han actualizado mucho el códec de sonido. Ahora prácticamente todas las distribuciones vienen con lane. Cuando ripias, exacto. A veces te quedan saturados. Cuando ripias, por ejemplo, la gran mayoría antes usaba, por ejemplo, AudioGrabber. Claro. AudioGrabber sigue usando el mismo códec del año 98 al día de hoy. Sí. O sea, si bien arrancó en ese año con el códec del Instituto Fraunhofer, que era de pago y dificilísimo de poder instalarlo, cuando salió Lane siguió mejorando eso y lo extendió, pero los conversores, ripiadores y todo demás que ya usaban ese tipo de códec, lo siguen. Hay un proceso nuestro en el medio, exactamente. No. La música de grabación no viene. La música de grabación no. Yo te digo, en el caso que generalmente... Claro, a vos generalmente no te llega la música directa al estudio. Generalmente llega o porque lo descargaron o de distintas fuentes. Entonces, todas legales. Seguramente que sí. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Traen un demo que Claro. grabaron más o menos y... No, la tanda. Lo más clásico es decir que te trae la tanda grabada y la tanda pica ya. No, o sea, se supone igualmente que si es sin ánimo de lucro, perfectamente podríamos usarlo. O sea, generalmente cuando lo pasamos a la radio, si es con ánimo de lucro, ya estamos en infracción. Igualmente hay muchísimos recursos de música libre, que no es la música libre que salía hace 4 o 5 años, en realidad, que era muy limitada, y en realidad veían algunos que de pronto le cerraban todas las puertas de 2 lados y se iba a hacer música él solo. No es eso ya hay estudios, grabaciones y todo lo demás que hacen música libre, y que hay de todos los géneros, del género que se busque, hay música libre en todos los idiomas y de muy buena calidad también. Hay que estar también, como todas las cosas, o sea, los programas y lo demás, hay que buscar, hay que estar, hay que tener tiempo. Pero viendo mucha música que hay en la radio comercial que pagan para que la reproduzcan, creo que escuchar música libre no cambia mucho, o sea que, digo, mejor inclusive en muchos casos. Mejor en muchos casos. Yo de esto toco de oído totalmente, ¿no? Y mi oído no es muy bueno, así que imagínate. Cuando me tuve que poner en esto, encontré un software libre que se llama ArtTime, ¿lo conoces? Sí. Y es para gestionar, no baja estos niveles que vos estás trabajando. Yo lo que vi que era para gestionar, el web y ese tipo de cosas. Claro, el tema es que si bien podés instalar un servidor local de ArtTime, Sí. y podés usarlo ahí, ¿tá?
pero igualmente la finalidad que tiene ese software es para ser usado más bien web. Entonces, si lo usás web y tu servidor no es local, generalmente el subir mucho audio se puede convertir, si no tenés un buen ancho de banda, podés pasar días subiendo audio. Claro. Y más en el tema de, ya sea la publicidad y todo lo demás, que generalmente tenés, antes no se vendía, ¿sí? digo, en el caso de las radios que trabajé y eso, o sea, se vendía publicidad y se hacía contrato a 6 meses, 1 año. Hoy prácticamente se compra una publicidad de 1 semana y a la otra semana ya no está más. Entonces cambiar eso con esa dinámica y estar subiendo un audio, digo, es bastante complicado. No es complicado porque en realidad se puede hacer, pero está más bien orientado hacia otras zonas, no hacia acá. Yo en principio lo pensaba usar dentro de la radio y subir el streaming a un broadcaster, ¿no? Claro, porque igualmente el tema más complicado ahí es... Sí, pero hay que subirle cada audio. Subirle cada audio, exactamente. Y el tema es que tiene... Ese programa lo que tiene es una mezcla de dos cosas. Pasa lo mismo que con el RP Odo. ¿Ah? El desarrollador que hizo una parte muy libre, ¿ah? Pero llegó el momento cuando hizo las actualizaciones, dijo, bueno, este módulo de actualización yo lo cobro aparte. Entonces eso es lo que hizo, que en realidad si bien es libre, pero tenés una limitación. Entonces digo... Y AirTime sigue ese modelo. AirTime sigue ese modelo. Arrancó con un programa mucho más chico. En principio arrancó con el proyecto llamado Aras, que también era un automatizador de radio, pero era simplemente un playlist que generabas con muy poquita cosa más y automatizabas. Era muy básico en realidad. Después arrancó con ese y lo que hacen es integrar otros programas. Ese es el de reproducción, el AirTime, pero te venden 2 servicios más. ¿Ah? Uno es un servicio de RSS, que sirve también más allá de eso si tenés un noticiario o algo también y publicar a su vez noticias, pero después te venden ya sea el servidor dedicado, también te lo venden, y tienen un programa que es solamente para programar eventos. Entonces digo, vos le decís qué canción vas a pasar, qué evento o qué música vas a pasar de aquí a 6 meses, ese tipo de cosas. Entonces vos lo podés ver como que fuera un calendario y vos decís, bueno, quiero escuchar esto. Entonces ya ese calendario lo que te permite es que vos lo puedas agendar. Sí, para radios desatendidas, digamos. Para radios desatendidas, sí, exactamente. Entonces digo, está bueno en ese sentido que te permite una agenda mucho más amplia, pero capaz yendo a lo práctico, a lo rápido, es decir, pongo la música, pongo un pisador, pongo un jingle, lo que sea. Estos programas se adaptan más a ese estilo. Igualmente con muy poca cosa podés hacer la función esa del stream, o sea que con un programa externo como BAT o si tenés otro programa que haga lo mismo, tenés los servidores de Show, Kawaii, que hay clientes gráficos, infinidad de eso, también podés hacer la función esa. En cuanto a programadores, o sea, los programadores estos se están enfocando más a lo que sería venta de publicidad y eso. Ese otro lo que tiene es que, como es en realidad web, a veces también te meten una publicidad en un costado y eso, y a alguna gente le molesta eso. Porque querés escuchar la radio y de pronto te está mostrando publicidad también. Entonces, eso como que le quita un poco. Acá no se habitúa mucho y no conozco tampoco para tanto acá en Argentina eso que lo estén usando. O sea, más para arriba sí, hay cantidad que lo usan y le ha dado buen resultado, ¿no? Y el otro tema es que el tema de los manuales. Acá en el CD, por ejemplo, en el CD que se le va a entregar más o menos al que quiera probar y eso, los programas ya están compilados todos con librería estática, o sea que van a ejecutarlo y ya va a correr ahí adentro, no va a apreciar más nada. Los manuales de todos estos programas están en español. El tema de AirTime no tiene manual en español, de ningún tipo. Tiene buena traducción. Ni siquiera es buena la traducción, exactamente. Entonces, para el que va medio sin tener cierto conocimiento técnico, lenguaje técnico más bien, de algunas cosas, de calidad de audio, esto, se pierde enseguida. Se pierde enseguida. La radio, ya sea la común que conocemos todos, que la sintonizás por la radio, por el aparato, la radio en sí, cuando uno piensa en poner una radio, tiene que pensar en un software
que sí o sí salga por internet. ¿Qué importancia tiene internet en una radio? Yo soy de la época en que no existía la radio por internet, pero lo que vos nombrás es software ya con la cabecita de que la radio que yo estoy poniendo, si en caso que yo estoy poniendo una radio, tenga que salir por internet, o es software ¿qué es lo que se busca? ¿Se busca? No, en realidad lo primero que se busca es automatizar tareas, Automatizar. que es lo que más quita tiempo. Automatizar tareas, eso es lo principal. Automatizar tareas y vender, fundamental para una radio, a no ser que sea radio comunitaria, igualmente también lo precisa porque hay costos que son fijos. Y terminan siendo después de comunitaria. Claro, más allá de comunitaria terminan siendo costos fijos que vos tenés. O sea, esas cosas son las que vos tenés que sufrir. Ahora, ¿cuál es el tema? Que con la cantidad de aplicaciones móviles, por ejemplo, que tenés para reproducir una radio y eso, generalmente vos no salís con una espica a la calle para escuchar una FM. Digo, generalmente... Debo ser de los pocos. Tenés que dejar de Claro. Yo dejaba la explica, soy yo el equivocado. No, hay servicios que han crecido muchísimo. O sea, antes el soporte físico del disco era el que tenía récord de venta. Se supone que en el año 2015 la música escuchada vía internet superó al soporte físico, que era una tendencia que se iba a dar. En determinado momento se iba a dar. Entonces, generalmente una radio que hoy no tenga salida a internet está dejando de lado muchísimo público. Porque en realidad, no sé, pero digo, la relación de las casas que hoy tienen una computadora se ha achicado muchísimo. El que tenga computadora tiene internet. Y es mucho más fácil de pronto estar o trabajando algo, escuchando una radio vía internet, que ir, sintonizar una radio y todo ese tipo de cosas. Más con aplicaciones como 100 radios, Radios Uruguay, que tenés una grilla de radio, diste un clic, no sabés ni cómo se reproduce, si no esto es HTML5, salió el reproductor y vos ya tenés el audio. Entonces, ese tipo de cosas ha hecho que avanzara mucho en el tema de escucharlo en línea, sea más fácil que poner la radio, sintonizarlo y hacer todo ese tipo de cosas. Y que puedes escuchar cualquier radio. Que puedes, claro, puedes Sí, escuchar claro, cualquier radio. del mundo. Que antes Sí. con la onda corta porque... Claro, eso es justamente una de las cosas interesantes. O sea, era un fenómeno que se iba a dar. Digo, prácticamente todo lo que se buscaba estaba en internet, difícilmente no estuvieran las radios. Digo, era prácticamente impensable que no estuvieran ahí. O sea que nuestras radios se reconvirtieron de ser radios comunes a poder tener salida en internet. Yo conozco, por ejemplo, un ejemplo de una radio que cuando tuvo que tener su salida de internet fue, ¡wow! ¿Y ahora qué hacemos? Y justamente la persona que asesoró en el tema de salida de internet era alguien que no sabía nada de radio. Sabía de internet, no sabía nada de radio. Entonces la radio tuvo su salida de internet, pero tuvo problemas, porque ponías a escuchar esa radio y a mediodía te habías quedado sin 8 bandas, porque la información que bajaba te consumía. Entonces, bueno, tenía una calidad de la puta madre, pero te quedaba sin. Si tenías internet por capacidad, te quedaba. Entonces fueron puliendo cosas, porque a la radio se le anexó una salida en la cual los técnicos de adentro no eran idóneos, ni mucho menos. Entonces ahí entra un poco el tema de que adentro de la radio tiene que tener un informático que domine esto que vos estás hablando. El tema de los escenarios en la radio es de lo más variado. O sea, Dios, primera vez que tuve la Radio Cultural, año 96. Estamos haciendo caso que en ese tiempo la consola de transmisión en realidad no tenía ni siquiera potenciómetro deslizable, tenía un potenciómetro así de grande y tenía que tocarlo de lejos porque era válvula. Eso era lo que había en ese momento. En el 98 cuando se cambió, lo primero que se usó para reproducir y automatizar era Winamp. Y todos chochos porque apretaban control P y ya te buscaba la canción. Esta radio que yo Y eso era un disparate el avance, era una locura decir, el año 98. Pero también tiene otra cosa que también es de destacar, que poquito años después, un año, 2 años después, el Winamp ya traía la opción de Showcast. Sí. Ya te traía la opción de Showcast.
O sea, en aquel tiempo. Entrabas en showcast.com y había una lista. Y ya tenías la lista de radio. O sea, no es nuevo en realidad. Alguien ya en ese tiempo ya lo pensó. Y bueno, digo, en ese tiempo, obviamente, la máquina mía del 97 con Linux. Y en el año 2001 seguía peleando con los Wii Modem para tener conexión a internet. ¿Qué iba a escuchar una radio? Era imposible escuchar una radio de internet. Veías el directorio de Showcast y ponía y ponerle un delay una hora. Y por allá salía la radio. Estamos hablando con un modem, o sea, un buen modem que era, y era todo un parto hacerlo funcionar. Era complicado. Pero después, claro, cuando arrancó todo ese fenómeno, hay escenarios de todo tipo. Hay gente que te vende servidor dedicado para hacer el streaming, que es para eso, que tienen un buen ancho de banda y demás, que es lo ideal, lo esencial, a no ser que tengas en tu casa un servidor y un buen ancho de banda, que ya la mayoría que tiene fibra óptica le da perfectamente. Y si no tenés soluciones adaptadas, por ejemplo, una de las radios más conocidas de Salto, digo, el caso que la radio no estaba saliendo por internet, digo, dentro de la parte informática que yo hago, se va a la radio a revisar cuál es, tenían servidor con vector Linux, ¿ah? Con un conector jack de audio conectado. Y la pregunta, claro, era si pasás digital, ¿cuál es la necesidad de tener un conector jack? Y en realidad el conector jack iba a una radio, una radio, que sintonizaba la radio por aire y la mandaba por entrada de audio. Muy bueno. Eso es el caso. O sea, se puede decir nombre igual, es una FM bien conocida. Pero ese era como resolver el problema, o sea. Vos pensás, decía, no sale por internet la radio. Y vos lo primero decís, no sale por internet, tiene un problema, el servidor esto. El servidor vector Linux miraba todo funcionando, un espectáculo. Claro, estaba sin corriente. Y dice, ¿y el jack? ¿A qué viene el jack? Claro, la radio, dice, sale mal la radio. Salió una lluvia, sí. Claro, tenía un jack, una radio que era la que le enviaba el audio. Digo, esa era la solución. Pero por eso te digo, en el caso de la salida de internet, hay diversidad de casos, desde los más que vos decís, esto tiene que funcionar y a veces no funciona y es problema del servidor dedicado, hasta casos insólitos de ese tipo, pero vos decís, y eso digo más, era un servicio que se cobraba una mensualidad. Eso se cobraba una mensualidad. Sí. Así que no sé si tiene alguna otra pregunta. ¿Hay alguna manera o algún automatizado, como decir, de que detecte el ancho de banda que tenemos, que acá es muy variable, para que baje la calidad de la salida para que el ancho de banda sea más estable? Para dar más la conexión. Esa es la pregunta parecida que te iba a hacer yo. Mirá, las opciones que tenés, por ejemplo, en este programa, eso referido al streaming, ¿no? Bien. Lo que tenés que referir acá al streaming es que vos agregues otro servidor. Esa es una opción, que agregues otro servidor de salida. Como respaldo. Como respaldo. Y si no, la otra es hacer que el mismo servidor que vos tenés, automáticamente cuando detecte el ancho de banda que sea muy bajo, aumente el buffer de audio. ¿Ah? Entonces lo que hace es almacenar por adelantado, ¿ah? el audio. ¿Cómo hace tu link? Eliminas un poco eso. Claro, exacto. Lo que haces es almacenar por adelantado un buffer. Entonces lo que vas a hacer es que cuando el ancho de banda empieza de vuelta a hacer, lo puedes hacer antes igualmente. ¿Eso no es automático? No, eso lo tenés que configurar, no te lo hace de forma automática. Esa es la pregunta. ¿Ah? Por los segundos de buffer. Claro. Y después lo que tenés es... Y después lo que tenés es la parte de o bajarle el audio, la calidad de audio que tenés. El tema de la calidad de audio va a depender de una cosa que es
Si vas a hacer una radio que es solamente voz, generalmente con 64, 96, ¿quiero qué? Ya estás. Y que no sea estéreo. Mirá, Si no tenés micrófono estéreo. si no tenés micrófono estéreo, podés usar. ¿Tá? Ahora, si es en el caso de audio, que es una de las prácticas más comunes, que generalmente ahora no tenés problema de espacio en disco, o sea que tenga 1 mega más, 2 mega más, un archivo de audio no te cambia nada. Pero cantidad de audio que vas a encontrar por ahí, que generalmente decís, sale de un lado del otro, es cuando usaba la conversión, la joint estéreo, que lo que hacía era agarrarte los 2 canales, juntártelo y simularlo como que estuvieras largando en estéreo. Nada más lejos de la realidad para de pronto ahorrar 1 mega en un archivo de audio. Eso también te va, si lo usás en realidad te va a mejorar también la... Lo que pasa es que el ancho de banda, si lo vas a usar de forma local, digo, estamos hablando que en el año 2005, o sea, Antel tenía 256K de subida. En el caso que no tenés una red doméstica, no tenés línea síncrona, o sea que en realidad tenía 512 y 256 de subida. Y con eso ya me daba para hacer Yo he visto que es muy inestable, ¿no? Bueno, lo he medido y es inestable, no sé si es del barrio o es... Bueno, eso puede ser un tema en realidad, digo, La fibra no llegó o cosas de esas. o sea, yo no tengo fibra y, o sea, tengo 4 megas, pero... Dale. Sí, 4 megas reales y por lo menos anda bien, se nota la diferencia, ¿viste? Pero estable. Lo que sí he visto que en varias instalaciones nuevas de fibra, generalmente está un poco inestable, sí. Está un poco inestable. Ha pasado ya también y se nota que la estabilidad. Y después el tema de que a veces digo, parece una cosa bastante ilógica, pero claro, la mayoría va, agarra el cable de la fibra y lo empieza a doblar y lo deja un rollito chiquito así. Y después dice, no anda. Y lo quiebra. Ah, bueno. No precisa que lo quiebre, el ángulo de curvatura no El ángulo de curvatura- hasta la luz y ya fuiste. Entonces la mayoría agarra y no, se podrá quitar algún cable, ordenarlo más, empiezan a enrollar. Lo quiebran todo. Anda lentísimo. Sí, bueno. Es común de ver eso también. Bueno, lo que decías ahí, se conecta solo y cuando pones un respaldo, el streaming de respaldo se corta uno y conecta. El streaming de respaldo lo configuras. Pones el 2. El extra shock. Le puedes poner que se conecte automático, o si querés de pronto hacer un play 1-2, al igual que la grabación. Como otro canal entonces. ¿Eh? Es como un canal secundario que se va a activar. Es un canal secundario, lo que pasa es que si subís un audio, haces un canal de stream y tenés un poco ancho de banda, si subís 2 a la vez, Cuando corta uno, engancha el otro. cuando corta uno, exacto. Pero eso no lo haces acá. En la opción gráfica no lo haces. Esa parte. No. Hay consolas que